Bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje utilizando esta tecnología de información. Espero que les sea muy útil. Les hablaré sobre el tema de la comunicación asertiva, que tiene como objetivo básico convertir al ser humano en un agente efectivo que influya en los demás, en el mundo físico que lo rodea y en el mismo, de tal modo que pueda convertirse en un agente determinante y sentirse capaz, llegando el caso, de tomar decisiones. Ni sumisión ni agresividad. El equilibrio es la asertividad. Rizzo, Walter. Walter Rizzo, psicólogo argentino de origen italiano, nos comparte a través de sus obras diferentes enseñanzas que tienen por objeto mejorar nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Este pensamiento del Dr. Walter Rizzo coincide con el tema a tratar, pues la comunicación asertiva ofrece la posibilidad de compartir o comunicar nuestras ideas, puntos de vista, sin necesidad de imponernos o ser respetuosos. Es la forma correcta de expresar un sentir sin someternos a la opinión de otras personas. La comunicación asertiva es un tipo variante dentro de las formas de comunicación, pues es la comunicación por excelencia. Al ser un tipo de comunicación, es indispensable recordar elementos esenciales en torno a la comunicación. En el contenido vamos a tratar lo que es la importancia, su concepto, sus beneficios, utilidad, derechos, técnicas, acciones y principios. La comunicación es el acto por el cual una persona establece con otra un contacto que le permite transmitir una información. Es un proceso de gran importancia dentro de la interacción del ser humano. Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Estilos de comunicación. Los estilos de comunicación son los tres patrones de comunicación que resultan al fusionar los elementos verbales de la comunicación, los elementos no verbales y los elementos paraverbales. Los estilos de comunicación determinan la forma en la que intercambiamos la información e interactuamos con los demás. En los principales estilos de comunicación está el pasivo, el asertivo y el agresivo, siendo aceptado que el asertivo es el más adecuado para establecer relaciones personales y comunicarse. Cada persona está más cercana a uno que otro estilo, pues nadie se comunica de forma totalmente pasiva o de forma totalmente agresiva o de forma totalmente asertiva, pues cada estilo de comunicación puede describirse en función de los componentes de las habilidades sociales que utiliza el individuo, pues cada persona tiene un estilo de comunicación que predomina en relación pues a los otros dos. Si bien es cierto que nos solemos comunicar de una forma más frecuente en uno de estos estilos, siempre va dependiendo de nuestro interlocutor, del tema o la situación dada. Podemos ir rotando entre los tres estilos que existen. Es decir, si estamos en un ambiente que nosotros consideramos inseguro, como puede ser en el trabajo, lo más seguro es que adoptemos un estilo de comunicación pasivo. Pero por el contrario, si estamos en un entorno familiar, solemos adoptar un estilo entre agresivo y asertivo. ¿Debido a qué? A la confianza en que este entorno en el que estamos nos produce. Vamos a hablar sobre el estilo agresivo. La persona que utiliza este estilo trata de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importar la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. El modus operandi de este individuo es el uso de estrategias como amenazas, intimidación, sarcasmo, acusaciones, sentimientos de culpabilidad, enfado y reproches. En ningún momento se tiene en cuenta los derechos que deben tener los demás y su lenguaje suele tener un exceso de expresiones tales como tienes que, debes de,
No te voy a permitir que, interrumpiendo el discurso de la otra persona y dando órdenes. Su comportamiento es de un tipo egocéntrico. Las personas que utilizan este tipo de comunicación no se esfuerzan por conocer y entender el punto de vista de la persona con la que interactúan, pues su objetivo en la comunicación es imponer el punto de vista por encima de la propia persona, sin tener en cuenta la opinión de los demás. Veamos ahora el estilo pasivo. Aquí los individuos se caracterizan porque este estilo inhibe en su comportamiento con tal de evitar cualquier confrontación con otra persona, en vez de hacerse respetar. Tienen una excesiva necesidad y preocupación de agradar a los demás y a menudo se sienten incomprendidos por los demás o manipulados. Las personas con un estilo pasivo en su comunicación e interrelaciones sociales se caracterizan por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento, relegando sus propios intereses, sus sentimientos, derechos, opiniones y deseos. Mientras que en el estilo agresivo se caracteriza por no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los demás, e incluso puede ser ofensivo, provocador o humillante. Es común que las personas que utilizan este estilo de comunicación lo hacen ante el temor de no agradar a los demás con sus opiniones o pensamientos, o porque mantienen una actitud de desinterés o indiferencia ante el tema en cuestión. Ahora veamos el estilo asertivo. El estilo de comunicación asertivo consiste en un tipo de interacción e intercambio de información en la que se expresa una opinión o pensamiento de una forma honesta, pero teniendo en cuenta la perspectiva de la otra persona para no ofenderla. Se trata de comunicar lo que se piensa y se siente con sinceridad y sin incomodar a la otra persona. El estilo intermedio entre el estilo agresivo y el pasivo, y es característico de las personas que son capaces de defender sus propios derechos y opiniones al mismo tiempo que respetan que los demás tengan lo suyo. Y este estilo de comunicación que facilita la relación entre las personas es el estilo asertivo. La persona asertiva sabe defender sus derechos a la vez que discrepa y además entiende y respeta los puntos de vista de su interlocutor. Suelen ser personas que disfrutan de buena autoestima, poseen seguridad en sí mismos y se muestran confiados. La asertividad es la capacidad que tiene una persona para actuar de acuerdo a sus beneficios y objetivos. Es decir, ser asertivo es tener en claro lo que uno quiere lograr y actuar correctamente para llevarlo a cabo. En concepto podemos decir que es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, pues es con la finalidad de comunicar nuestras ideas, sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o perjudicar. Vamos a hablar en el contexto familiar, pues gracias a la comunicación asertiva, las relaciones entre cada miembro de la familia son mucho más cercanas y la confianza es mucho mayor. En el contexto laboral o estudiantil, en el momento de hablar y solucionar problemas o emprender algún proyecto, la claridad y la empatía adquirida hace que cada miembro del equipo de trabajo pueda adaptarse y hacer las cosas con excelencia. La comunicación asertiva como destreza personal nos permite realizar una expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar.
y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Utilidad. Un estilo de comunicación asertiva será útil y funcional para hacer valer nuestros derechos, manejar conflictos, conducir situaciones de negociación con habilidad, establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos. Vamos a hablar ahora de los beneficios. Ofrece diversos beneficios en el proceso de tomar decisiones, solicitar cambios de conducta en otras personas, ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender y asumir riesgos calculados. También favorece que la otra persona se sienta entendida, pues la asertividad permite ponerse en el lugar de los demás, a pesar de mostrar perspectivas contrarias a las propias. Facilita la comprensión del otro miembro de la comunicación y la sensación de sentirse entendido. También permite expresar emociones, sentimientos, pensamientos y opiniones abiertas, a pesar de ser contrarias a los del resto del grupo. También favorece lo que es el respeto y entendimiento de las diferentes perspectivas posibles ante un hecho. Y favorece la seguridad y confianza tanto en la persona que utiliza el estilo de comunicación asertivo como en la relación en la que se está utilizando. Derechos asertivos. La asertividad parte de la premisa de que todos tenemos unos derechos asertivos. Veamos algunos de ellos. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios, los ajenos. Derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. Derecho a criticar y protestar por un trabajo injusto, por un trato injusto. Derecho a reprochar el comportamiento de otros. Derecho a interrumpir y a pedir una aclaración. Derecho a intentar un cambio. Derecho a pedir ayuda. También tenemos el derecho a ignorar a los demás, a decir no. Derecho a no responsabilizarnos de los problemas de otros, a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio. Derecho a responder o no hacerlo. Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. Derecho a no justificarnos ante los demás. Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. Y derecho a pedir lo que se quiere. Pero si bien es cierto, estos derechos no corresponden a los derechos desde el punto de vista jurídico, pues vienen a ser acciones que se pueden realizar dentro de una comunicación asertiva y estará dentro de este estilo en atención a cómo son empleadas las mismas. Veamos las técnicas de comunicación asertiva. Aquí hablamos de lo que es disco rayado. Aquí tú repites tu postura con tranquilidad, sin ceder a la postura de la otra persona. Por ejemplo, no gracias. En el banco de niebla, aquí tú cedes terreno sin ceder. O sea, realmente muéstrate de acuerdo con el argumento de la otra persona, pero no cambias tu postura. Por ejemplo, coincido contigo, tienes razón. En el acuerdo asertivo, aquí aceptas la crítica, admites tus errores, pero tienes que separarlos del hecho de que eso te haga buena o mala persona. Por ejemplo, te pido que me disculpes. En el futuro pondré más atención. Aplazamiento asertivo. Aquí aplazar la respuesta de la crítica recibida hasta estar con más tranquilidad. O sea, en este momento no me siento de acuerdo, no deseo hablar ahora, prefiero reservarme mi opinión, me siento molesto, todas estas cosas, ¿verdad? En la pregunta asertiva,
Aquí indago más acerca del problema para poder argumentar. Veo que no te gustó el modo en que actué. ¿Qué fue lo que te molestó? En la ignorancia asertiva, aquí respondo de forma positiva a las críticas negativas. Por ejemplo, gracias por hacérmelo saber. En el futuro pondré más atención. Y los quebrantamientos del proceso. Aquí respondo a las provocaciones con una sola palabra, sea no, sí, quizás. Acciones convenientes. Se considera que para mejorar nuestra comunicación asertiva deben emplearse acciones convenientes que consisten en el comportamiento y en el lenguaje, es decir, la forma como nos expresamos. En el comportamiento se involucra la expresión facial, la mirada, la postura y la proximidad. Mientras que en el lenguaje habrá aspectos como el tono, el ritmo, el volumen, timbre e inclusive hasta los silencios. Para mejorar la expresión y comportamiento asertivo debemos de medir muchas cosas en nuestro lenguaje corporal que provoca un mensaje también corporal. Por lo general, si uno pone una cara colorada de enojo, moviendo la cabeza disgustadamente de un lado a otro, un tono de voz agresivo, un tono de voz desdeñoso, lo que realmente quiero transmitir entonces que no estoy de acuerdo contigo, provócame y verás quién gana. Pero si tengo un tono de voz sereno, un contacto directo a los ojos, un lenguaje expresivo, es un tono asertivo, que realmente lo que estoy transmitiendo es estoy de acuerdo contigo. Pero si tengo un tono de voz débil, la mano cubriendo la boca, evitando el contacto visual, este no es muy asertivo y en realidad lo que estoy transmitiendo es no tengo derecho de decir esto, estoy en desacuerdo conmigo mismo y me siento tonto. Los principios de la asertividad. En los principios de la asertividad podemos hablar de lo que es la oportunidad, la honestidad, ser directos, respetuosos y utilizar el mensaje yo. En la oportunidad es buscar el momento apropiado. En la honestidad implica expresar exactamente lo que se piensa o lo que se siente. En ser directo es hablar sin mucho rodeo y comunicarse entre líneas. Ser respetuoso es tener respeto pues hacia los derechos y opiniones de los demás. Y utilizar el mensaje yo es que se centra la atención en la persona que habla en el lugar de la que escucha y permite al que habla expresar necesidades de un modo afirmativo con ausencia de amenazas. Relacionarse y comunicarse de forma asertiva es conveniente e incluso es una destreza necesaria y eficaz en muchos ámbitos, pues en el ámbito personal y también en el ámbito laboral, favoreciendo el diálogo pues en el trabajo en equipo, las negociaciones, las demandas de trabajadores y profesionales, la dirección de recursos humanos, las relaciones laborales, la comunicación con los medios, entre muchos otros. En mi experiencia como mediador, me ha dado la oportunidad de descubrir el comportamiento humano y a la vez descubrir mi propio comportamiento, pues ya que debemos de aprender a escuchar, a modificar hábitos y conductas y sobre todo a comunicarnos de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible es la forma asertiva, ya que de esta manera las personas se sienten confiados de poder hablar y decir lo que está sucediendo y poder llegar a un arreglo o un acuerdo satisfactorio, ya que puedes poner a uno en el lugar del otro. Y de esta manera también lo puedes aplicar en tu vida diaria y verás que todo empezará a ser favorable. Espero que este aporte haya sido de su provecho y no solo pues en el entorno laboral, sino también en su vida diaria,
con amigos, familiares, conocidos, y que nos permitamos que en estas épocas difíciles como las que estamos pasando, la rutina, el conformismo, el desaliento no entren en el diario vivir, sino muy por el contrario, luchemos por mantener un espíritu de innovación y entusiasmo. Muchas gracias.